Buenas, muchos abrazos y saludos a la distancia para cada uno de mis apreciados hermanos en Morón y de cualquier otro lugar donde nos estén escuchando. Saludos para todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta oportunidad para leer en el primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primero de Samuel 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Hasta aquí la lectura de la preciosa palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes algunas lecciones que hemos venido disfrutando sobre la vida de David. Cuando el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, un espíritu malo permitido por Dios le molestaba, como castigo por su pecado de desobediencia a Dios. En esta condición triste se encontraba Saúl. Fue así que, no Saúl, los criados suyos le recomendaron que buscara a alguien que supiese tocar el arpa, para que cuando el espíritu malo descendiera sobre él, éste tocare y recibiere alivio. Es entonces cuando Saúl pide: Buscadme pues ahora alguno que toque bien. Y uno de los criados habló, pues tenía muy buena recomendación. He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que no solo sabe tocar bien el arpa, sino que es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Vemos aquí 7 características en David. Entonces, veamos estas 7 características en la vida de David. La primera característica que menciona el criado es: sabe tocar, pero sobre todo sabe cantar, y sabe perfectamente lo que canta y a quién lo canta. Esto podemos verlo en muchos salmos escritos por él. David de muchacho llegó a ser muy hábil con sus manos. Con sus manos aprendió a usar el cayado, la vara, la honda, la lanza, el arco, etc. Pero otra cosa que aprendió a usar David con sus manos fue el arte de tocar bien el arpa. Esto me hace pensar que a David le gustaba la música desde muy joven. A mí también me gusta, pero canto bajito porque tengo voz de sapo. David, guiado por el Espíritu Santo, escribió o compuso una buena parte de los salmos. Todo esto para decir que en esta primera cualidad de David quisiera destacar, con la ayuda del Señor, no tanto lo que sabía tocar, el arpa, un instrumento, y gracias al Señor por los hermanos que saben tocar muy bien sus instrumentos musicales, pero lo que quiero destacar es lo que llegó a cantar con compresión, desde lo más profundo de su corazón, y con razón fue llamado el dulce cantor de Israel. Es precisamente lo que el Espíritu Santo destacó en David, no tanto el instrumento que tocó, aunque lo hizo muy bien, sino lo que cantó en sus últimas palabras,
cantó con el entendimiento, con el corazón y en el espíritu. Fíjense en estas bellas palabras. Segundo de Samuel 23. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de David, de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Así podemos leer que en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo lo que va a enfatizar no son los instrumentos musicales, porque dicho sea de paso, no se mencionan por ningún lado en el Nuevo Testamento. Lo que sí va a enfatizar el Espíritu Santo con relación al canto es lo que Pablo escribió a los hermanos en Éfeso y en Corinto, cuando dijo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Que pues cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermanos, han pasado 3 meses y unos días más que no nos hemos podido reunir, no hemos oído un canto congregacional, y cómo lo extrañamos. Nuestro hermano Don Alcímedes nos decía en su ministerio el jueves de la importancia de orar en toda reunión, pero nos decía que las reuniones comienzan con un himno y después la oración, media hora de oración, en el caso de las conferencias. Y esto es muy cierto y correcto. Nos recuerda las palabras del poeta: canta, oh buen cristiano, lleno tu corazón, himnos lo hacen sano y del cielo son. Tanto hay en este mundo de angustia y dolor, canta el amor profundo de tu Salvador. Sabe tocar. ¿Qué podemos decir de nuestro Señor? Él es el dulce cantor de Israel. Cuando hubieron cantado el himno, dice que el Señor y sus discípulos salieron al monte de los olivos. Ahora veamos una segunda característica, es valiente. En esta segunda cualidad, ¿qué otro vio en David? ¿Dónde aprendió David a ser un hombre valiente? Pienso que fue en la soledad, cuando cuidaba las ovejas de su padre. Allí en la soledad aprendió a ser valiente y a confiar en Dios para enfrentar a cualquier enemigo. ¿Dónde usted y yo dejamos por primera vez la cobardía y arrebatamos el cielo? Allí en la soledad con el Señor había una lucha grande en el alma, con voces que nos amedrentaban. Pero por fin fuimos valientes en dar el paso y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. ¡Qué día tan glorioso! Entonces, hermanos, fuimos valientes al aceptar al Señor, pero debemos ser valientes para seguir al Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A veces cantamos también: fuertes enemigos siempre cerca están, Cristo está más cerca, guárdame del mal. Ten valor, me dice, soy tu ayudador, no te dejaré nunca, siempre contigo estoy. Recordemos por un momento la experiencia de David con Goliat. Dice, y aconteció que, primero de Samuel 17:48, dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David se dio a prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Pablo dice a Timoteo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es valiente. ¿Qué podemos decir de nuestro Señor? Cuando Judas fue con aquella turba para entregarle el Señor, dijo el Señor: yo soy. Ellos retrocedieron, no el Señor. Ahora vamos a ver la siguiente característica: vigoroso. Vigoroso. La palabra vigor quiere decir uno que tiene fuerza. En este caso David era joven, vigoroso.
En el vigor o la flor de su juventud se dedicó a Dios. Qué bueno que esa juventud, ese vigor, lo dedicó a Dios. ¿Quién lo estaba preparando con un propósito muy especial? Salmo 92, versículo 2 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Así que la edad en el creyente no es impedimento para fructificar ni para mantenerse vigoroso. La razón por la que los creyentes crecen y florecen y se ponen vigorosos es que están plantados en la casa del Señor y florecen en los atrios de nuestro Dios. En otras palabras, viven en comunión diaria con el Señor, tomando de Él la fuerza y el sostenimiento, se mantienen vigorosos y verdes, manifestando que tienen vida y vida en abundancia. Ninguno tenga en poco tu juventud, dijo Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que da lo mejor al maestro, querido hermano joven, tu juventud, tu vigor, dale el ardor de tu vida, del bien luchando el favor. Cristo nos dio el vivo ejemplo de su pureza y valor. Da tu lealtad al maestro, dale de ti lo mejor. Es vigoroso. ¿Qué podemos decir de nuestro Señor? En la ley, Salmo 1, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora veamos otro punto. Hombre de guerra. David, hombre de guerra. El jovencito pastor de ovejas es también hombre de guerra. Usted, querido creyente, y yo somos hombres de guerra, pero nuestra lucha no es carnal. El Señor nos ha dotado de las armas necesarias para los combates y las luchas espirituales contra huestes de maldad. Así que no deberíamos desanimarnos. Tenemos el equipo de combate necesario. Lo podemos leer en Efesios capítulo 6. Él dice allí, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Son 7 cosas que debemos tomar como soldados de Jesucristo, y son: número 1, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Número 2, vestidos con la coraza de justicia. Número 3, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Número 4, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Número 5, tomad el yelmo de la salvación. Número 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y número 7, la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hombre de guerra. ¿Qué podemos decir de nuestro Señor? Consumado es. La lucha ha ganado. Grata y gloriosa noticia. Sí, Cristo ha resucitado y pronto en su gloria vendrá. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbides la muerte en victoria. Cristo venció. Siguiente punto. Prudente en sus palabras. Dice el proverbio, en los labios del prudente se halla la sabiduría. Hay un versículo que me ha llevado a pensar que una llave para hablar prudente es el aprender a oír. Qué difícil, ¿verdad? Aprender a oír. Dice Isaías 50 y versículo 4, ese es un pasaje muy precioso. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado.
Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Con temor hacemos la pregunta: ¿cómo soy visto en cuanto a mis palabras? ¿Son prudentes o son imprudentes? El Señor nos ayude grandemente en esto. Prudente en sus palabras. ¿Qué podemos decir de nuestro Señor? Salmo 45, versículo 1. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Siguiente punto, hermoso. No vamos a hablar de la hermosura física de David, aunque la Escritura habla que era rubio y de buen parecer. Más bien vamos a hablar espiritualmente de algunas cosas hermosas en la Biblia. La diligencia. Para los varones y hermanas también, podemos pensar en el versículo en Proverbio. A ver, precioso del hombre es la diligencia. Proverbios capítulo 12. Diligencia es una prenda hermosa para todos, y en especial en nosotros los varones. La diligencia es todo lo contrario a la pereza. Ojalá que la cuarentena no nos esté poniendo flojos, hermanos, levantándonos a las 10, 11 y algunos se están levantando al mediodía de la mañana, al mediodía. Otra cosa hermosa, el gozo. Este es para todos. Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Una vez visitamos hace algunos años atrás a una querida y apreciada hermana llamada María Marín. Ya ella está con el Señor. Ella estaba postrada en cama por causa de una enfermedad muy dolorosa, cáncer en el estómago. Era mi primera vez en visitar a esa hermana, y cuando la vi allí en la cama, una de las cosas que me impresionó fue ver su dolor, el dolor que tenía, pero el rostro que tenía me impresionó. Era un rostro radiante, una sonrisa de oreja a oreja. Y cuando le vi el rostro, a pesar del dolor que tenía, me hizo recordar este proverbio: el corazón alegre hermosea el rostro. Hermanos, ¿está nuestro corazón alegre? ¿Está gozoso? ¿Hay razones para que esté gozoso? Sí, hay muchas razones por lo cuales podemos estar gozosos. Qué bella la carta del apóstol Pablo, escrita desde la cárcel a los filipenses. Toda esa carta está impregnada de un hermoso y precioso gozo. Me puedo imaginar el rostro de ese hombre consagrado al Señor, siempre gozoso, con rostro hermoso, nada de queja, ni mucho menos con la cara larga y derrotado. Y aunque estuviese encerrado en una fría y solitaria cárcel, me impresiona lo que dijo desde la cárcel en Filipenses 1:12. Él dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Sé que muchos estamos muy tristes por estar encerrados en casa en estos días especiales de conferencia aquí en Morón, pero que esto no nos desanime. Lo que le pasó a Pablo redundó para el progreso del Evangelio. Lo que Dios ha permitido en nuestra vida cristiana en este tiempo por causa del coronavirus, querido hermano, redundará para el progreso del Evangelio. Hermoso. ¿Qué podemos decir de nuestro Señor? Isaías 52. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Jehová, por último, está con él. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa y garantía de la presencia invisible del Señor para con nosotros. Pero Apocalipsis 22:12
Dice, he aquí yo vengo pronto. En su venida, su presencia física se hará ver en las nubes. Como dice Pablo a los tesalonicenses, hablando de la venida del Señor. Así, estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, tenemos la promesa de su presencia diaria fuera de la asamblea. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también no olvidemos que cuando volvamos a reunirnos como iglesias, seguiremos teniendo la promesa y garantía de su presencia entre nosotros. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor nos ayude a vivir en el temor de su presencia con nosotros, mientras estamos ausentes de la asamblea. Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Jehová está con él. ¿Qué podemos decir de nuestro Señor? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero ¿qué de aquel terrible día cuando Dios le abandonó? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Permite el Señor que durante nuestra ausencia en la congregación y en esta larga cuarentena se estén formando creyentes con estas características. Sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Que el Señor bendiga y prospere su palabra.